Hola a todos, bienvenidos. En este nuevo video vamos a ver algunos de las generalidades y conceptos que se utilizan en la torre central, y vamos a hacer esto con una partida que jugué hace poco. En esta partida jugué contra un usuario llamado Ajaja, un primer queue en Shogi Wars. Me tocó ser Gote. El primer movimiento decente fue abrir la diagonal del alfil, lo que se conoce como una apertura Yagura, y puede funcionar tanto para armar un Yagura como para jugar cualquier otro tipo de torre estática. Yo moví la torre hacia el centro, marcando una apertura de torre central. Este oro en esta posición, aparte de defender las tres casillas y al mismo tiempo el alfil, marca un inicio de lo que puede formar un Yagura más adelante. Entonces aquí vamos viendo que más o menos nuestro oponente está buscando armar un Yagura. Yo avanzo el peón de la torre, marcando hacia dónde va a ir mi ataque, y se juega el plata. En este caso, este movimiento de plata es algo significativo porque no es seguro si va a mover el plata para apoyar un plata escarlante con la torre, o si va a dejar el plata defendiendo los tres peones del frente. En esta posición tampoco es seguro si va a jugar o no un Yagura, porque ya no está siguiendo una línea clásica. Entonces aquí yo simplemente seguí jugando mi apertura, pero estando atento a ver cuál sería su siguiente movimiento. Al avanzar el peón de la torre está comenzando su ataque, y yo regreso mi plata a esta posición. El plata en esta posición en torre central es interesante porque permite decidir cómo vamos a jugar sin tener que equivocarnos en la apertura. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos jugar más defensivo, lo único que tenemos que hacer es mover el rey y encastillarlo, ya sea un Nanaguma, ya sea un castillo mino o cualquier otro tipo de castillo que queramos hacer. Si se quiere atacar, lo único que se tiene que hacer es sacar el plata por cualquiera de las dos diagonales y apoyar el avance del peón. Entonces sirve muy bien para mantener la posición y esperar. El avance del peón me obliga a proteger la cabeza del alfil, que en este momento es la que está siendo amenazada, y la mejor forma de hacerlo en este caso, como no tengo ninguna otra pieza, es con el general dorado, por lo que muevo el general dorado y protejo la cabeza del alfil. Gote mueve el plata, y esto ya genera lo que podría ser dos principales aperturas. La más probable, un Yagura, y la segunda, un plata cornudo. El plata cornudo es una posición defensiva muy buena para jugar contra lo que es torre central o algún otro tipo de torre dinámica, principalmente torre en cuarta fila, aunque para torre en tercera fila ya no resulta tan bueno, ni tampoco para torre opuesta. Pero como en este caso yo juego torre central, un plata cornudo hubiera sido algo bastante peligroso. Si yo quisiera seguir avanzando y se juega el plata cornudo, entonces yo pierdo muchos turnos y mucha posición, porque ya no tengo mucho que hacer. En este caso yo podría simplemente encastillarme, pero mi oponente ya empezó a jugar su ataque. Incluso si yo me encastillo, mi torre ya no tiene ningún lugar por donde ir, y yo ya no puedo intercambiar un plata, porque entonces estaría en peligro de un reingreso de plata que amenazara tanto el oro como la torre. Entonces, al perder turnos y al mantener mi posición completamente igual en el ataque, no me conviene atacar si estoy jugando contra un plata cornudo. Por lo tanto, decidí comenzar a mover mi rey y esperar a ver qué es lo que jugaba mi oponente. El abrir la lateral el abrir el peón de la lateral permite al alfil salir y amenazar la casilla de 5-3. En el caso de la torre central es una casilla muy complicada, porque si hubiera un intercambio de peones, el reingreso del peón en 5-3 frena por completo el ataque de mi torre. Yo seguí moviendo mi rey y mi oponente movió el peón. ¿Qué significa esto? Que entonces el primer movimiento del peón no era necesariamente para dejar al alfil evitar el ataque, no era un movimiento defensivo, sino que parece más un movimiento ofensivo. Lo que podría buscar mi oponente sería sacar el caballo, desarrollar su caballo, regresar la torre a la primera fila y jugar una torre subterránea para apoyar a la lanza en un ataque directo, ya sea lo que yo arme, ya sea un Anaguma o un castillo mino. Yo moví mi rey de nuevo. De todos modos, una torre subterránea sería complicada, porque necesita sacar 4 piezas, 5 contando la lanza, los dos caballos, la lanza, el general dorado y el oro, y eso me daría por lo menos 5 turnos para reforzar mi castillo, así que no tenía mucho peligro.
Gote juega el plata en esta posición y esta es una jugada importante para mi ataque. Principalmente porque antes de jugar el plata, yo no podía tratar de hacer un ataque rápido, por ejemplo, ya que no está jugando el plata cornudo y va a jugar una torre subterránea o así parece ser por el avance del peón. Entonces yo podría simplemente tratar de atacar y presionar el centro. Pero ¿qué pasa aquí? El problema es que la diagonal del alfil está abierta. Y como que en otros momentos un intercambio de alfil con un plata no es una buena idea, en este tipo de juego de torre central sí. Una vez que el rey se ha movido de la casilla del centro, ya no existe ninguna casilla que defienda la casilla de 4-1. Ya no existir una casilla que defienda, no existe una pieza que defienda la casilla de 4-1, se puede hacer un reingreso fácilmente para amenazar tanto al oro como a la torre, que es una de las debilidades de la torre central. Si yo jugara mi plata hacia la posición de 4-4, sería capturado por el alfil, y una vez que el peón captura el alfil, el plata se reingresa amenazando ambas piezas. Si yo intento salvar el oro de esta forma para poder recapturar el plata, entonces simplemente tienen que avanzar el peón. Si yo capturo el peón, torre por peón, y yo no puedo reingresar peón porque entonces la torre lo captura y se promociona. Y si yo no reingreso peón, sino que trato de defender, el reingreso de oro amenaza torre y alfil, y si la torre se mueve, viene esta, y después esta, y esta tiene que regresar. Este puede jugar algo similar acá. Si la torre se mueve, el peón promociona y la alfil puede salir en caso de que salga mal, o simplemente puede jugarla de este lado, y además de amenazar a la torre, amenaza al caballo, y la torre no puede proteger al caballo porque sería capturado por el peón. Entonces la torre simplemente tiene que huir, puede llegar a esta posición para quitar el plata y amenazar al descubierto el alfil, pero entonces el alfil simplemente tiene que retroceder y ahora está amenazando al plata, y además de amenazar el plata está amenazando con promocionar un peón y posteriormente la torre. Entonces esto no me conviene a mí. Esa es otra de las razones por las que decidí mantener la posición con el plata y no comenzar un ataque rápido, porque en este caso, como yo ya moví mi rey y no existe ninguna pieza que defienda esta casilla, estoy en desventaja. Lo que muchos juegan para evitar eso es regresar la casilla en la primera fila y así cubren todas estas salidas. Después de esto ya es fácil poder regresar. Ya es fácil poder avanzar el plata y apoyar en el ataque, porque si captura ya no puede haber un reingreso peligroso. Ahora, a pesar de que esto podría funcionar, me quita un turno, y como no tengo una buena defensa para el alfil, yo prefiero mantener la torre en la segunda fila para proteger el alfil en caso de que tenga que haber un intercambio con la torre. Pero cuando mi oponente mueve el plata a la posición de 8-7, entonces yo ya puedo comenzar mi ataque en cualquier momento. Sin embargo, aprovechando lo que ocurre, decido seguir enrocando. El movimiento de este peón ya nos marca directamente que lo que está armando es un yagura y que el alfil ya no puede amenazar, ya no controla absolutamente ninguna castilla de la diagonal. Y si se mueve hacia esta posición, el único problema que puedo haber aquí es un reingreso en la posición de 5-3. Como ya no hay peligro en el ataque, yo puedo seguir armando mi castillo sin problemas. Mi oponente también decide terminar su castillo. Termina un yagura, por lo menos la forma de los generales del yagura, todavía no ha metido a su rey. A veces formar un castillo es importante en torno a las piezas de los generales, pero no sirve de nada si el rey no está dentro del castillo. La forma del yagura y está bien hecha, pero el rey está fuera del castillo. De hecho, incluso tiene dos casillas fuera del castillo, y del otro lado no tiene ninguna piezas que puedan protegerlo. Entonces, en este caso, creo que la forma de jugar de Gote en la defensa no fue completamente buena, en especial si mi ataque fuera más rápido. Al avanzar este peón me impide seguir avanzando el mío, ya que como no hay alfil que tome el peón, yo podría avanzarlo sin tener que protegerlo con alguna otra pieza. Yo aprovecho y saco mi plata, que ya puede avanzar sin ningún problema. Se hace un intercambio directo con los peones, reingreso el peón y la torre retrocede. La torre está protegiendo esta casilla.
En este caso no funciona muy bien porque la torre no podría capturar el plata, porque yo capturaría. Sin embargo, un reingreso de peón permite jugar esto y luego se reingresa el peón y evita el avance de la torre. Y aunque en este caso captura y parece que tiene una buena posición, en realidad la posición no es muy buena porque ya no tiene un Yagura completo y a pesar de que está bloqueando mi torre, me ha dado dos peones, no tiene peones para reingresar y yo tengo un oro que puedo reingresar en esta casilla y amenazar tres piezas. También podría reingresarlo en esta casilla y amenazar otras dos piezas, sin embargo no me conviene mucho porque si salva el plata aumenta su posición defensiva y si yo tomo el caballo toma el oro con la torre y sigue amenazando esa casilla sin mencionar que en cualquier momento puede hacer el tenedor del que ya habíamos hablado antes. Entonces aquí la torre retrocede y yo abro yo abro esta diagonal para poder pasar mi alfil ahí y continuar con el ataque que ya habíamos visto, pero en esta ocasión el plata puede llegar a la casilla de 5-7 porque el alfil lo está protegiendo. Parte de lo que se utiliza al jugar torre central es agregar piezas para generar presión en el centro. Si el alfil llega a la casilla de 1-3, tendríamos 3-4 piezas generando presión en el centro, contando con el peón. 4 piezas contra una defensa de simplemente un oro y una torre que trata de bloquear esta fila. Torre de la cual nos podemos deshacer y es lo que vamos a intentar. Cuando se juega torre central debemos contar bastante todo el tiempo las piezas. Quien tenga más piezas va a ser el que va a terminar ganando. Más piezas en el ataque, obviamente. Entonces, por esta misma razón, Gote decide proteger el peón y ahora tiene dos piezas defendiendo además de la torre que trata de controlar toda la fila. Sin embargo, esto también evita que pueda mantener su ataque. Por lo general, alguien habría jugado el peón, desarrollar el caballo o sacar el alfil por este lado y seguir manteniendo algún tipo de ataque de plata escalante. Pero en este caso, Gote decidió jugar más a la defensiva. Yo desarrollé mi alfil como estaba previsto y Gote movió su alfil también. Este alfil tiene dos objetivos. El primero, hacer un intercambio si es necesario, y si no es necesario, mover el alfil a la casilla de 6-8 y terminar su Yagura. En cualquiera de los dos casos le vendría bastante bien. Si este plata no estuviera en esta posición, digamos, si yo hiciera estos movimientos simplemente porque sí, el alfil captura la lanza y el oro ahora puede dirigirse sin problemas al lugar donde está seguro. Sin mencionar que, como vimos, tenemos de nuevo el tenedor. El tenedor siempre es una amenaza existente, por lo tanto es importante no ceder ningún alfil ni ningún plata cuando se está jugando torre central y no se tiene nada que defienda esta casilla y no se ha retrocedido la torre a la primera fila. Si se mantiene la torre en la segunda fila, se tiene que tener mucho cuidado con eso, ya que si uno se equivoca puede perder la partida por completo. Yo desarrollé el peón por dos razones. La primera, el plata puede retroceder en caso de que tenga que defender, y la segunda, el caballo puede amenazar a la torre y posteriormente si llega a la casilla de 4-5 se genera de nuevo presión en el centro y entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 piezas atacando. 5 piezas atacando contra 3 defendiendo. Tendríamos una ventaja bastante grande. Se avanza el peón y yo avanzo el caballo y obligo a la torre a moverse. ¿Por qué quiero obligar a la torre a moverse? Porque es una pieza que defiende. Ahora la torre ya no está defendiendo, simplemente está defendiendo con las piezas que ya habíamos mencionado. Por lo tanto, yo puedo continuar mi ataque. Avanzo el peón, peón por peón, y entonces amenazo el plata. ¿Por qué quiero amenazar este plata? Para que se mueva y poder yo hacer un intercambio, cambiar la forma del Yagura y al mismo tiempo seguir avanzando con mi ataque. Este plata defiende la casilla de 5-6, pero si el plata se va hacia la casilla de 8-4 o de 6-4, entonces ya no puede defender la casilla de 5-6 y es una casilla que nada más estaría siendo defendida por una pieza mientras yo estoy atacando con 3. Ya que el alfil ataca la casilla que está por encima de esa casilla, la casilla de 5-7. Sente juega plata 4-6 haciendo presión en el caballo y al mismo tiempo evitando
el avance del alfil. Yo capturo el peón, gano un peón y obligo a Cente a tomar el plata o a tomar el caballo. Cente decide tomar el plata y yo podría simplemente tomar el plata, pero si tomo el plata lo que pasa aquí es que se reingresa un peón y mi torre está obligada a retroceder. Si yo retrocedo, simplemente hay un intercambio de alfiles y yo retrocedo mi torre hasta esta posición, porque como hay intercambio de alfiles, ya habíamos visto que un reingreso de alfil en esta posición sería bastante peligroso. Si yo no retrocediera la torre hasta esa posición, ese es el intercambio de alfiles, ya tiene un plata en mano, se reingresa el plata, se mueve la torre, plata por oro, torre por plata, torre promociona, amenaza al plata, yo no puedo reingresar para defender un plata porque el plata no se mueve hacia el lateral, perdería la torre. Si quiero mover la torre, pierdo la lanza y la torre está perfecta para controlar cualquiera de las tres filas de mi campo. Entonces queda en una desventaja muy grande. Lo que tendría que hacer entonces es ahí, regresar la torre hasta la primera fila para evitar ese ataque. Sin embargo, sigo en desventaja. Entonces, por esa razón, yo no capturo el plata. No, por lo menos no en este momento, sino que capturo el alfil y obligo a retroceder. Una vez que obligo a retroceder, ya capturo el plata. ¿Qué pasa si mi oponente decide jugar un tenedor como habíamos visto? De hecho, es la razón por la que capturó el plata y no el caballo, para jugar el tenedor. Pues en este caso, lo único que tendría que hacer yo es capturar el oro. Si la torre se mueve y captura, yo capturo el plata y entonces ya no hay un peligro inminente para que haya aquí una promoción, incluso si yo llegase a perder el oro. Y como está en jaque, tiene que defender, y si defiende, yo simplemente tengo que mantener la posición. Este captura y listo. Amenazo con hacer jaque en cualquiera de las posiciones simplemente para destruir su castillo, y si captura yo tengo un general que está amenazando directamente al rey y puedo reingresar otro general amenazando a la torre y posteriormente reingresar un general para dar el mate. Entonces en este caso el sacrificio valdría un poco más la pena si Cente hubiese jugado el tenedor. Por otro lado, si Cente decide no capturar el alfil, sino que captura la torre, yo simplemente tomo el oro y ahora la torre está evitando la salida del rey, tanto por la diagonal como por esta casilla. Y yo tengo piezas completas para reingresar. Una pieza en esta posición sería bastante peligrosa, sin mencionar que también puedo reingresar un alfil, amenazar a la torre y promocionarlo para mantener controladas todas estas casillas. En esta posición el rey solo tendría una pieza de escape. Digamos, por ejemplo, en esta posición yo capturo y se reingresa a la torre para presionar y simplemente para demostrar lo que estaba diciendo. La torre se mueve en esta posición para amenazar al alfil. Yo promociono el alfil, se captura la lanza, se hace esta y como habíamos dicho, solamente existe una casilla por la cual se puede mover el rey y el siguiente oro es mate. Cente debe evitar este tipo de ataques, por lo tanto decide no jugar el tenedor principalmente y se deshace de mi alfil. Yo capturo el plata, se reingresa peón y reingreso a la primera fila, como ya les había comentado, para evitar el ataque. Cente trata de regresar su oro para mantener la forma del Yagura y yo reingreso un peón. Aquí también viene otra situación. ¿Por qué Cente no jugó el peón y capturó al caballo? Principalmente porque se dio cuenta que el ataque estaba funcionando bastante bien y decidió jugar a la defensiva para estar seguro y poder atacar más adelante. Sin embargo, en esta posición yo pude haber jugado algo así. Si la torre vuelve a jugar aquí, como ya habíamos visto, yo simplemente tengo que jugar esta y entonces la torre no puede capturar el alfil. ¿Por qué no puede capturar el alfil? Porque si captura el alfil es mate.
el rey no puede escapar. Si captura el caballo, yo simplemente capturo el oro, y ahora, además de que estoy bloqueando las salidas del rey, también estoy amenazando el oro. Si se juega esto, yo simplemente tengo que jugar esto y amenazar a la torre. Si la torre se mueve, yo sigo amenazando y además puedo capturar el caballo, el peón. Y ahora esto es jaque. Se tiene que defender. Si defiende en esta posición, yo podría incluso sacrificar el alfil por oro, y se reingresa, que la torre se promociona y ya no hay mucho que hacer. Aquí no tiene oros para defender, y si defiende con un plata, yo puedo buscar la manera de utilizar ese plata para tener ventaja. Y bueno, la partida continúa a partir de aquí. Mi oponente ya no tiene peones para reingresar en la defensa. Yo puedo reingresar un peón en cualquier momento en la casilla de 5-7 y obligar al plata a moverse. Si el plata se mueve, entonces gano ventaja, suponiendo que podría ser simplemente para mostrar cómo funciona este tipo de jaques. Se mueve esta al azar. Este tipo de jaques funciona en reingresar un peón que obliga al plata a moverse, y cuando el plata se mueve se reingresa el general directo frente al rey. El rey no puede escapar y no puede capturar. El plata está obligado a capturar. No puede capturar el rey porque sería en jaque, entonces tiene que capturar la torre y se reingresa un peón. El peón está amenazando directamente a la torre, y en este caso no hay forma de evitar perder la torre. Si se quiere mover un general simplemente para evitarlo, se vuelve a jugar exactamente con lo mismo y ya no hay forma de defender ese general. Se puede utilizar un oro, pero entonces se puede jugar en la torre, y ahora la torre evita que se mueva nuestro rey. Si se juega esto, nosotros simplemente jugamos esto, y esto es mate. Bueno, no es mate aún, pero ya no hay forma de escapar de eso. Simplemente la torre se mueve. Listo. Ahí está el mate. Todo por generar la presión en el centro y evitar que el rey escape. El objetivo de la torre central es principalmente mantener una presión en el centro. No se trata de hacer una jugada y en 3, 4, 5 movimientos tener mate, sino de mantener la presión. No importa lo que se haga, siempre se tiene que mantener la presión. Incluso el reingreso de ese alfil, aunque parezca que está amenazando a la torre, lo que en realidad hace es seguir manteniendo la presión en el centro. Las piezas siempre están apuntando al centro, la columna central, principalmente a las casillas de 5-6 y de 5-7, que son las importantes. Una vez que se mantiene el control en estas casillas, simplemente se tiene que evitar el ataque del rey. También es importante evitar que el rey se mueva. Cuando el rey está sentado, es mucho más susceptible a los ataques de torre central. Es por eso que si se juega contra torre central, hay que mover al rey lo más pronto posible. De esa forma, aunque la torre todavía esté amenazando el centro y puedan romper la defensa, por lo menos saben que no es mate inminente y el rey puede buscar la forma de escapar. Pero entonces, para evitar eso, Sente decide mover el oro, protege la casilla de 5-7 y mantiene la formación de Suyagura para mover a su rey. Yo reingreso el peón sin necesidad de que haya problemas en perderlo. Si se pierde, yo simplemente recupero, hace que pierde la forma del Yagura y tengo todavía la posibilidad de hacer este tenedor. Si se jugara esto, por ejemplo, tampoco hay mucho problema por el momento. Yo podría jugar esta o intercambiar la torre. Todavía hay mucho que hacer por aquí. No hay necesidad de preocuparse. Si yo jugara esta amenazando al plata y al caballo y también la salida del rey, no puede capturar con la torre, porque entonces yo capturaría y tendría mi plata promocionado. Si yo juego esta, se juega esta. Si se captura el alfil, yo simplemente capturo la torre y estoy amenazando con reingresar la torre. Si decide salvar el rey, se captura y capturo. Y ahora estoy amenazando la torre, y si captura yo tengo esta jugada de aquí y ya no puede reingresar una pieza para intentar salvarse, porque se juega esta y al momento de jugar esta se hace mate. Si en vez de reingresar decidiese moverse, que sería lo ideal en este caso, simplemente juego otra torre y se mantiene esta posición. Juego esta, se mantiene esta y juego esta. ¿Por qué? Porque en esta ocasión estamos permitiendo que capture con el oro.
con el caballo, porque no tenemos mucho más que hacer por el momento. Si yo quisiera jugar esta para que el rey capturara y luego capturo esta, estoy amenazando con mate en esta posición, pero todavía puede defenderse. Entonces no me conviene tanto. Yo podría jugar esta y tratar de buscar un reingreso de caballo, pero sigue habiendo problemas. Entonces creo que capturar en este caso el plata es mejor idea, porque nos dejan esta posición. Y entonces simplemente se va moviendo y vamos buscando el mate. Y como tenemos un castillo bien armado, no hay problema de que puedan darnos la vuelta por el momento. Entonces reingreso el peón sabiendo que puede capturarlo, pero no voy a tener problemas. Mi oponente decide que no es necesario capturarlo y no quiere perder el oro y amenaza al caballo, como ya habíamos visto. En este caso el caballo parece que no puede ser salvado. Sin embargo, yo simplemente tengo que dar jaque. Si el rey se moviese, yo simplemente capturo, esto se mantiene así y vuelvo a dar otro jaque. Esto se va a mover para acá y listo. Yo puedo seguir dando jaques, puedo seguir avanzando. Hay todavía mucho que hacer en esta posición. Pero bueno, mi oponente decidió capturar. Captura el plata con el oro. Capturo el oro y promociono mi peón. Y en esta ocasión ya no puede capturar con el oro porque el oro no se mueve en esa posición. Si captura directamente con el alfil, yo simplemente tendría que agregar esto y me llevo a la torre. Mi oponente no quiere perder su torre, así que decide reingresar el rey. Yo reingreso de nuevo el peón aquí y de nuevo, como les digo, generando la presión. Se está generando presión, la presión nunca se pierde en el centro, es lo que tenemos que hacer. Estamos cambiando la forma de su castillo, estamos moviendo a su rey hacia donde a nosotros nos conviene y estamos generando presión. Sin embargo, si hacemos este tipo de intercambio, el rey queda completamente atrapado, pero ya no hay forma de atacar, porque ahora el rey está defendiendo las casillas y yo no tengo una pieza importante. Lo que podría hacer aquí sería reingresar esto y obligo a la torre a moverse y a captura, pero al reingresar esto yo ya no puedo seguir avanzando. Si regreso, la defensa queda mucho más fuerte que antes. Entonces, aunque parece que es buena idea, no funciona tan bien. Necesito algo más que proteja esta castilla para que cuando yo haga el intercambio tenga una pieza extra. Entonces volvemos a generar la presión. Como vieron, se genera la presión con el alfil, con el caballo y con la torre. Y la torre está amenazada. La torre puede moverse hacia cualquier lado, podría incluso cubrir esta, pero estaría perdiendo la torre. Lo que decide hacer Sente es amenazar al alfil. El alfil no puede escapar de aquí, así que parece que esta fue una mala idea. En cualquier castilla el alfil terminaría perdiéndose. Sin embargo, es parte del plan, ya que como habíamos dicho, el alfil no está atacando, el alfil está aumentando la presión y generando la defensa del oro que va a ser reingresado. Al momento de reingresar el oro, ya no se puede hacer el intercambio, porque ocurriría algo así. Y entonces tiene que moverse, un jaque así, obliga a esta a moverse, y viene esta. Entonces, cuando yo reingreso el oro, Sente mueve a su rey para evitar eso, y yo capturo el oro. No hay una pieza que capture el oro, así que estoy bastante bien con eso. Mi oponente podría capturar el caballo sin ningún problema. Pero entonces llegaría esta promoción, y esta promoción está amenazando con dar mate en cualquier momento. Entonces no le conviene mantener esa posición. Yo también podría simplemente reingresar, capturar con la torre y mantener el dominio de esa posición. En este caso no se puede capturar porque quedaría siendo mate. La torre mantiene el control completo de la columna central y el oro termina dando mate. Entonces, en este caso
no conviene capturar el caballo si yo voy a capturar el peón, y después de eso no conviene capturar el alfil. Esto es importante en la hora de estudiar sumes, porque cualquiera podría darse cuenta que si la torre no está aquí, esto es un sume en un movimiento. Si uno estudia sumes, entonces se da cuenta de esto y se da cuenta que no tiene que mover la torre. Estos últimos movimientos se basan mucho en eso. El rey se da cuenta de que está en peligro inminente y simplemente se mueve. Lo que yo hago es promocionar el alfil. ¿Por qué? Si yo jugase esta, sabemos que no puede capturar porque es mate, pero yo tampoco puedo sacar mi alfil ahora. Si yo lo capturara si yo lo sacara en esta posición, si el rey se mueve y yo quiero sacar mi alfil para no perderlo, se hace un intercambio, pero ahora esta pieza queda muy lejos del rey, ya no está generando presión, yo ya no puedo utilizarla para atacar, así que no me conviene mucho. Incluso si yo reingresara una torre y esta se mueve, yo tendría que hacer un intercambio forzoso y todavía no tendría piezas suficientes para ganar, en especial si se reingresa, si se utiliza algún reingreso que pueda obligarme a intercambiar piezas. Aunque parece que esto todavía podría ser mate. No, no creo, porque es el turno de mi oponente y mi oponente hace el cambio. Obviamente si hace el cambio yo ya no puedo seguir jugando de esta manera, me muevo y no puedo hacer un intercambio acá. Lo que podría hacer sería jugar esta, se mantiene esta, se hace el intercambio y de nuevo se queda aquí y ya no hay forma de seguir atacando, por lo menos no muy sencilla. Se puede reingresar otra cosa para buscar un mate aquí, pero de todos modos no hay suficiente fuerza. Esto jugaría algo aquí y ya no es posible eso. Acá se sigue manteniendo la presión y eso es mate para él, entonces no se puede. Vamos a manejar esta, sigue siendo mate, esto ya sería mate, pero deja mi pieza muy lejana, entonces no hay que arriesgarse en esos casos. Como no quería que eso ocurriera, lo que hice fue promocionar el alfil y dar jaque. Este es jaque y es un jaque interesante porque llegamos a lo mismo. Vemos que hay sumes y se reingresa una pieza porque sabemos que la torre está protegiendo que no se dé el mate, pero si la pieza bloquea a la torre, entonces termina siendo mate sin problemas. Si lo que se quiere mover es la torre, entonces la torre queda atrapada, queda bloqueada, entonces se puede reingresar y se da mate. En este caso se podría capturar la torre al oro si no estuviera el alfil, pero como el alfil está, la torre no puede moverse porque dejaría al rey en jaque. Entonces por esta razón preferí promocionar el alfil, y aunque perdiese el caballo, el rey se volvió a mover y yo capturé esta pieza principalmente para no perder el caballo y luego promocionarlo y seguir atacando con el mismo. No hubo otra razón importante. Y entonces Center reingresa al alfil. Esta jugada no la esperaba durante la partida y lo que me cambió un poco los planes, no era muy complicado. Lo que hace este alfil es tratar de deshacerse de mi alfil promocionado, obviamente, y al final, si yo quiero salvarlo, capturar la lanza. Yo pude haber amenazado la torre tendría que retroceder y buscar la forma de defender esta lanza moviéndola, pero esto no me ayuda absolutamente nada en el ataque. Todo queda igual y no hay un cambio realmente bueno, entonces decidí capturar el alfil. Si capturo el alfil, al recapturar el alfil, mi oponente no tiene un turno extra, así que yo soy el que tiene la ventaja en este turno. Capturo promociono mi caballo y ahora tengo ya los dos generales atacando. Center reingresa lo que es el plata por dos razones. Primero, bloquea la torre. La torre ya no puede capturar el plata porque está siendo protegida por el peón y el plata está amenazando con promocionarse si yo moviese el oro a esta posición o en esta casilla que no está siendo protegida por nada. Yo simplemente decido seguir dando jaque. En esta ocasión creo que a Center le hubiera convenido bastante jugar este intercambio. No es un mal intercambio en realidad. Si se jugaba algo así, se jugaba esta jaque y entonces venimos con esta. ¿Sí? Se puede seguir defendiendo y entonces, aunque se va capturando, creo que es una gran ventaja. También podría capturar este caballo, pero el problema de capturar este caballo es que si se reingresa el oro, yo ya no puedo defender la
la torre. Incluso reingresando el caballo no me dan suficiente ventaja como para seguir jugando. Si yo juego esta todavía tengo podría ser que una pequeña ventaja, porque tengo el alfil promocionado y estoy amenazando al rey, pero si no juego bien mis cartas podría perder la partida. No, este también ya sería mate. Sí, ya no hay forma de evitarlo. Si se quiere defender ahí, eso es mate. Si se quiere defender ahí, sigue siendo mate. Sí. Aunque yo se está manteniendo bastante la presión. Es muy difícil ya salir de esa posición. Pero de todos modos, no hay que ir por la forma difícil, siempre hay que buscar el camino más sencillo. Yo simplemente podría capturar el otro caballo y luego capturar este. Sea como sea, creo que haber perdido la torre para obtener dos generales hubiera sido una idea interesante para el caso de la defensa de Sente. Sin embargo, Sente no quería perder piezas, en especial porque sabía que como no tenía piezas suficientes para el ataque, si perdía la torre, su ataque ya no iba a ser útil para vencer a mi Anaguma, y si su ataque no era útil era cuestión de tiempo para que yo le mate. Decidió que su rey tenía que huir. El rey huye hacia esta posición porque si hubiera hacia esta posición yo simplemente tengo que reingresar el plata, quería el alfil y se mantiene. Y si se juega algo así y se hace un intercambio, simplemente sigo avanzando y sigo metiendo mis piedras. Entonces Sente decidió evitar este tipo de problemas y movió su rey hacia esta posición. En este caso yo capturé el plata porque quería hacer un intercambio. Yo pierdo un oro pero gano un plata y un caballo. Y en estas posiciones el caballo es muy poderoso porque evita la salida del rey y ayuda al ingreso de piezas para dar mate. Esta es una posición final muy frecuente, especialmente cuando se juega algún tipo de torre dinámica y la torre ha logrado llegar hasta el punto final y ha acabado con la defensa del enemigo. Y se llega a jugar estas posiciones de manera muy frecuente. Entonces yo ya sé que por lo general la forma más fácil de acabar estas partidas es utilizando un caballo y reingresando los generales. Mi oponente intenta un último ataque y al mismo tiempo tal vez intentaba capturar mi torre para tener alguna posibilidad en el ataque, pero lo que hago yo es capturar el peón, y además de capturar el peón estoy amenazando con cerrar la salida del rey. Entonces Sente intenta destruir mi castillo y yo capturo el peón. Ahora estoy dando jaque y evito la salida del rey. Como está en jaque y no puede moverse hacia estos pies, hacia estos momentos, hacia estos lugares, reingresa el peón. ¿Qué pasa si se mueve hacia atrás? Bueno, si se mueve hacia atrás, lo que ocurre es esto está marcando casi el mate. Incluso si captura la torre, jaque, mate. El oro defiende al alfil, el plata evita que el rey se mueva hacia cualquier lado y el alfil le queda el mate. Entonces eso es mate. Si intenta defender de alguna forma, como ya se bloquea la torre, simplemente el reingreso de plata es mate. Si intenta regresar defender obligándome a capturar, como está obligado a capturar, el reingreso de oro es mate porque la torre sigue evitando el escape del rey y el oro tiene suficiente movilidad para evitar que el rey escape. Entonces en esta ocasión Sente decide reingresar el peón simplemente para evitar el ataque de mi torre. Yo no tengo necesidad de evitar este ataque porque principalmente si capturara yo simplemente tengo que capturar, y si captura yo capturo, y si captura reingreso una pieza y listo. O sea, esto se hace eterno, no hay forma de que capture ahí a menos que agregue otra pieza, y si agrega otra pieza entonces yo simplemente continúo con mis planes normales.
y esto es mate. Entonces por esa razón no decidí capturar. No es completamente necesario. Si quisiera tomar el caballo, yo simplemente capturo con el rey y ya no hay forma de capturar, de que me dé jaque, porque si reingresas otra pieza simplemente la capturo, el rey captura y ya no hay una amenaza. En esta posición no me di cuenta en ese momento, pero yo ya tenía mate. Reingresé el caballo primero, jaque. Este está obligado a moverse ahí, que es el único lugar al que se puede mover. ¿Por qué? Porque si reingresa esta, esto es jaque, y cuando esto viene aquí, tenemos otro jaque aquí. Cuando revisé la partida ya había mate, es cuestión de buscarlo. Veamos. Ah, sí, ya me acordé. Es jaque con esta. Entonces solamente se puede mover hacia esta posición. Y al regresar el plata, esto es mate. ¿Por qué? Porque el oro ya no puede moverse hacia... El rey no puede moverse hacia ningún lado porque todas los generales y el alfil evitan su salida. Y si la torre capturara, lo único que tengo que hacer es capturar con el alfil. El rey solo tiene una opción para moverse y el alfil termina dando el mate. No se puede capturar directamente con el oro y listo. Entonces aquí esto era mate. Y si el rey se mueve para no moverse, esto sigue siendo mate. Se reingresa el plata, el caballo protege al plata y evita el escape del rey. Lo único que se puede hacer es capturar con la torre, pero de nuevo cuando el oro captura es mate. Es por eso que es importante tener el caballo en estas posiciones. Como ya había dicho, esta es una posición muy común cuando se juega algún tipo de furibisha y se logra romper el castillo enemigo, y un caballo y generales son necesarios para vencer, ni siquiera se necesita la torre. En este caso la torre lo único que hizo es cerrar el camino del rey por su propia pieza. La torre no está haciendo nada en específico. Sin embargo, en ese momento no vi el mate con el alfil, así que decidí capturar el plata. ¿Por qué? Porque yo había visto el mate con el plata desde antes. Mi oponente captura pensando que yo simplemente estoy defendiendo y yo reingreso el plata y volvemos a lo mismo. Una vez que se mueve mi oponente, el reingreso del plata es mate. El rey no puede escapar hacia ningún lado y una vez que la torre capturara, esto terminaría siendo mate. Aunque en la partida la torre no capturó, sino que Sente se rindió ante este movimiento. ¿Por qué? Porque era imposible de vencer. Y cuando ya sabes que hay un sume y ya no puedes evitarlo, puedes simplemente rendirte y se acabó la partida. Yo reingresé el caballo antes. Y como ya vimos, había mate con alfil. Pero si no hubiese mate con alfil, lo ideal sería haber capturado el plata antes de tomar el caballo. ¿Por qué? Porque si yo capturo el plata, mi oponente puede pensar, está defendiendo, voy a recapturar. Y si recaptura, yo ya puedo hacer el mate sin ningún problema. En este caso yo ya ni siquiera necesito capturar para obtener la pieza porque ya la tengo y se hace un mate. Un sume normal, o sea, no tengo que hacer un movimiento antes de dar el mate, sino que ya esto es inevitable. Una vez que agrego este caballo aquí, el mate es inevitable. Sin embargo, de la forma en que lo hice, durante la partida, al reingresar yo el caballo, una vez que capturé esta pieza, mi oponente pudo haberse dado cuenta que yo buscaba dar un mate con esa pieza, y si se dio cuenta de eso, es muy probable que hubiera intentado defender. Si intenta defender en esta posición, puede capturar y tratar de evitar el mate, buscar alguna forma de evitar el mate. Entonces ahí fue un error y es algo que tienen que evitarlo. En este caso funcionó bien porque mi oponente no logró ver el sume. Pero si su oponente estudia muchos sumes y sabe evitarlo, al momento de hacer eso se daría cuenta que ocupaba el plata, si es que no tuviera el alfil. En este caso yo tenía el alfil, así que esto era mate directo, aunque no lo hice en este momento. Pero era mate, entonces al momento de poner el caballo en esta posición, se había acabado la partida. Es por eso que yo hice el intercambio anteriormente aquí. Porque yo ocupaba ese caballo, yo sabía que ese caballo era el caballo que iba a dar el mate, porque en estas posiciones de eso trata.
El hecho de que haya promocionado esta pieza y me dejara meter la torre acá me dio incluso muchísima más ventaja, porque en caso de que no lo hubiese hecho, en caso de que hubiese hecho cualquier otra cosa, no sé, por ejemplo, quiere defender, yo hubiese tenido que seguir atacando. Este lo obliga a moverse aquí porque no puede moverse hacia ese lugar, y yo sigo atacando acá. Entonces, como verán, es más difícil. Pero veamos. Aquí podría jugarse algo así, evita la salida del rey. Y entonces, si se quiere jugar algo así, yo simplemente tengo que jugar esta. Y este es jaque. Y no puede capturar y no puede moverse, y tiene que capturar, y una vez que captura es mate. Entonces, como vemos, aquí hay otro jaque gracias al caballo. Si es que quisiera defender. Sin embargo, como vimos, capturó, capturé, reingresó, jaque, peón, caballo, reingreso, capturo, capturo, y así terminó la partida. Si se habrán dado cuenta, lo que podemos aprender de esta partida es que la torre central se basa en siempre mantener la presión todo el tiempo hasta que logramos romper la formación enemiga. Y una vez que rompemos la formación enemiga, tratamos de hacer que el rey vaya a una posición donde esté atrapado por sus propias piezas y por las piezas que nosotros ya hemos promocionado. Si el rey va hacia la parte derecha del tablero o la parte izquierda, siempre es importante mantener un caballo en mano para hacer que el rey se mueva y evitar su escape. Este peón avanzado, si el rey se hubiera ido por la izquierda, casi siempre funciona para reingresar un oro en esta posición y terminar dando el mate, porque evita que el rey se mueva. Como verán, este peón evita la salida y el oro evita cualquier otra salida. Y por lo general el rey sale por esta posición, ya que si estuviera jugando un mino, por ejemplo, estaría saliendo por esta casilla. Si se reingresa aquí el caballo, el rey se mueve hacia esta casilla y el oro en esta posición da mate. Entonces es importante siempre mantener un caballo y los generales. En este caso menciona el oro porque protege al caballo. Podría jugar sin plata si este caballo pudiese protegerse de otra forma. Por ejemplo, si aquí hubiese estado nuestro caballo, podemos generar este caballo y ya no puede capturar el rey, así que el plata en esta posición también daría mate. Pero si no podemos defender este caballo, el reingreso de oro se queda mate. Entonces, por ambos lados se utiliza el mismo tipo de mate. Un caballo reingresado apoyado por los generales, y termina siendo mate. Esto es parte importante de lo que es la torre central: romper el centro y obligar al rey a moverse. Otra cosa que podemos ver es el caso de los sumes. Como vimos, la partida hubiera terminado mucho antes si Sente no fuera bueno en los sumes. Desde esta posición sabemos que se hubiera dado el final de la partida si se capturaba el alfil. Entonces, esta es la importancia de jugar y de estudiar los sumes. Y bueno, estas son unas pocas generalidades y algunos conceptos que tienen que mantenerse claros a la hora de jugar con una torre central. Espero que les haya servido de algo. Si tienen algunas dudas, pregúntenlo. No todas las torres centrales se van a jugar siempre de la misma forma y no todas las partidas van a ir siempre de la misma forma. Entonces es importante entender que aunque este es el concepto básico de la presión en el centro y el destruir la formación del enemigo, no tanto en destruir el castillo, sino hacerlo cambiar la forma, no siempre va a ser así. En otras partidas tal vez se necesitan otros tipos de estrategia y no hay que jugar siempre de la misma forma, pero este es uno de los ejemplos en los que sí puede ocurrir.